352 del año, se cumple exactamente un año desde que ellos llegaron y aproximadamente 6 meses desde que se marcharon. Desde una semana antes de su llegada, la Comandancia de Búsqueda de Inteligencia Alienígena, perteneciente a la Organización Espacial de las Naciones, advirtió sobre la existencia de un ovni que albergaba vida alienígena, acercándose a la atmósfera terrestre. A lo largo de esa semana, conforme los extraterrestres se iban aproximando más al planeta, se enviaron mensajes de saludos, en forma de emoticonos o dibujos, vía fuegos artificiales al espacio, que los extraterrestres sorprendentemente respondieron con el mismo emoticono saludando y con un contundente mensaje de su idioma, cuya traducción era «venimos en son de paz», igualmente a través de fuegos artificiales, una proclama que por supuesto no fue entendida en un principio por nuestro planeta, pero que en cuestión de tan solo un día y medio, importantes traductores e intérpretes lingüísticos comprendieron que se trataba de un lenguaje muy parecido al inglés, aunque faltaba escuchar su pronunciación para que estuvieran completamente seguros. No obstante, el júbilo, expectación e incertidumbre de esa semana no se compara en nada con la conmoción que causó el día de su llegada, luego de que los representantes del mundo aceptaran recibirlos otorgándole el beneficio de la duda a su mensaje, aunque no por ello sin una precaución ni postura defensiva que no tardó en hacerse notar. Día que, por cierto, recuerdo muy bien, porque me di a la tarea de memorizar los horarios de todo lo ocurrido ese día. Justo a las 14 horas con 30 minutos, se advirtió del acercamiento de un objeto volador no identificado a la atmósfera del planeta, y a las 14 horas con 51 minutos, el ovni entró a la órbita del planeta, y como era de esperar, pronto todos los canales de la televisión anunciaron la llegada de estos seres. Muchos incluso hicieron una cobertura del minuto a minuto durante toda la primera semana desde su llegada, algo que no fue para menos, pues en definitiva, este evento ha sido el mayor acontecimiento en la historia hasta ahora, tan significativo que, a decir verdad, merece marcar un nuevo periodo histórico, aunque quizá me estoy adelantando un poco. Llegaron en un ovni o una nave de forma rectangular, que tenía una especie de escudo magnético y que al parecer estaba compuesta por varias naves que se podían dividir, que eran 15, para ser más exactos, acomodadas en una relación de 5×3. A las 15 horas con 2 minutos, aterrizaron en la Escri, una localidad de la ciudad de Anjo, del país de Kilia, que, a propósito, es el país más megadiverso del mundo, en una zona con presencia de arrozales. Sin embargo, nunca tocaron tierra firme, sino que quedaron suspendidos en el aire a más o menos 5 metros del suelo para no dañar las cosechas, con lo que lograron dejar muy en claro el gran respeto que tenían por ese lugar y por nuestro planeta, aunque esto lo terminarían por demostrar después. El descontento por parte de todo el mundo no se hizo esperar, y las autoridades del país inmediatamente ordenaron militarizar la zona. A las 15 horas con 56 minutos, la nave de los extraterrestres quedó completamente rodeada, y tan solo 7 minutos después, para hacer más memorable ese día, a las 16 horas con 3 minutos comenzó a llover hasta casi las 17 horas. Al día siguiente, a las 12 horas con 36 minutos, los extraterrestres finalmente salieron de sus naves y llegaron a tierra firme a través de una rampa, caminando muy precavidamente con un gran afán de no arruinar los arrozales y sin ninguna clase de armamento. En lo sucesivo, reiteraron con mucho énfasis que venían en son de paz para hacer un trato con nosotros. Lo primero que, evidentemente, llamó la atención a todo el mundo de los visitantes fue su aspecto, que sobresalía por tener una apariencia humana, todos con una silueta predominantemente femenina, con presencia de senos incluso, y tan solo una ligera presencia masculina en sus hombros y espalda, que eran anchos en relación a su complexión, algunos con cabello largo y otros con cabello corto, algunos mucho más altos que otros, cada uno vestido con un traje de diferente color que se veía a su medida, todos con un color de tez muy parecido entre sí, del que la mayoría, coincidió, era morena clara. Además destacaban por sus cabezas, que eran considerablemente grandes, y por su delgadez moderada, muy similares en esto último a los clásicos extraterrestres de piel verde que tanto se retratan. Y en otro sentido, la segunda cosa llamativa fue la sorpresa de los extraterrestres, que se mostraron anonadados con todas las cosas que iban observando de nuestro planeta, aunque esto igualmente tomaría significado después de unas semanas. Una vez hecha su presentación, antes de preguntarles cuál era el trato que deseaban hacer, los militares procedieron a poner en marcha un protocolo que desde la semana en que se conoció su presencia había planeado en la Unión de las Naciones,
protocolo que de hecho ya se había difundido en todos los medios públicos. Lo primero que hicieron fue asegurarse de que las intenciones de los visitantes no fueran hostiles, y por ello se les realizó una revisión con el propósito de confiscar las posibles armas que pudieran tener. Lo segundo fue llevarlos al Palacio de Diano, lugar de residencia del presidente de Kilia, ubicado en el estado de Diano, la capital de Kilia, que colindaba con el estado de Anjo, por lo que hubieron de hacer 2 horas de trayecto. Lo tercero fue establecer relaciones diplomáticas entre los extraterrestres y los kilianos. Y lo cuarto fue que los extraterrestres hicieran lo mismo con el resto de países en la Unión de las Naciones. Muchos países, incluida la propia Kilia, les ofrecieron asilo. Sin embargo, de los 50 extraterrestres que eran en total, solo 25 accedieron a hospedarse en el distrito de Diano, ya que el trato que querían hacer tenía que ver con la principal característica del país, es decir, con su megadiversidad, por lo que prefirieron no desenfocarse en el objetivo fundamental de su visita. Aún así, estos mismos 25 extraterrestres, durante toda su estadía en el planeta, realizaron varios viajes a diferentes países de diferentes continentes, mientras que el resto decidió regresar al distrito de Anjo para alojarse en la nave en que llegaron, que se mantuvo custodiada hasta el día de su partida. A partir de este punto, las fechas y ya no los horarios empiezan a ser trascendentes, y es que las charlas entre los extraterrestres y los representantes de todas las naciones fueron paulatinas, pues en un principio resultó un tanto difícil comprender el idioma de los extraterrestres, aun cuando ya se sabía y pudo confirmarse con seguridad que su idioma era parecido al inglés, debido a que su pronunciación era complicada de comprender, pero en la medida que fueron pasando los meses, la comunicación mejoró notablemente. Además, a los extraterrestres no se les dio la oportunidad de explicar su trato desde un comienzo, lo que provocó que su estancia se extendiera a 6 meses aproximadamente, y es que antes se les cuestionó cómo era su estilo de vida y se les pidió someterse a una serie de pruebas y comprobaciones, que incluyeron revisar toda su nave y hacer algunos tests psicológicos para saber que sus intenciones no eran hostiles, adicionales a las que antes habían realizado en la primera semana en que llegaron al planeta, y que finalmente aprobaron sin mayor trascendencia, motivo por el cual fue criticada en su momento la Unión de las Naciones, que fue la responsable de llevar a cabo todas estas pruebas, pues se les objetó la exageración de las mismas y su poco tacto con los visitantes, luego de que la revisión de la nave fuese realizada sin aviso previo, lo que originó incomodidad en estos, aunque por otro lado, un importante sector de la población defendió esta medida, sosteniendo que esta fue la única forma de evitar cualquier riesgo al planeta. En cualquier caso, el si fue correcto o no el trato a los visitantes es un dilema que permanece vigente. Otro aspecto importante fue que muchas de las conversaciones entabladas con los extraterrestres fueron clasificadas como información confidencial por todos los gobiernos, ya que se consideraron potencialmente peligrosas para el bienestar del mundo, pero sin dar justificaciones sensatas sobre el porqué de esta determinación. No obstante, las cosas que sí se saben son el porqué de su aspecto, que los extraterrestres, para sorpresa de todo el mundo, explicaron fue producto de la evolución, o mejor dicho, de la adaptación, ya que antes su apariencia era como la de nosotros, y por si eso no hubiera sido lo suficientemente sorprendente, también se hacían llamar, al igual que nosotros, humanos, dando a entender que probablemente nuestra evolución será como la de ellos, y continuaron mencionando que su evolución se debió a la segregación en cantidades iguales de las hormonas del estrógeno y la testosterona, aunque para que algunos representantes y personas alejadas de la ciencia comprendieran esto, fue necesario que comentaran que el estrógeno es la hormona sexual femenina, responsable de la aparición de los órganos sexuales femeninos, así como de pensar, sentir y actuar como mujer, de quienes afirmaron eran más sensibles y por lo tanto más empáticas, al igual que más inteligentes en promedio, pues el estrógeno es la hormona que define la inteligencia en una persona, más sociables, más altruistas incluso y más emocionales, mientras que de la testosterona comentaron que es la hormona sexual responsable de la formación de los órganos sexuales masculinos y la fuerza, así como de pensar, sentir y actuar como hombre, de quienes expresaron eran más egoístas y por lo tanto más ambiciosos, más violentos, con una ligera mayor inteligencia espacial y con un instinto de supervivencia más desarrollado, pues así como el estrógeno es la hormona relacionada a la inteligencia, la testosterona era por su parte la responsable de la búsqueda por sobrevivir. Además, los extraterrestres, que de aquí en adelante llamaré visitantes, indicaron que todos los seres humanos segregan ambas hormonas,
solo que en nuestro mundo y época histórica actual, los hombres por lo regular segregan más testosterona y las mujeres más estrógeno, salvo los casos de hombres que segregan más estrógeno, que junto a los que segregan mucha más testosterona de lo habitual, así como mujeres que segregan más testosterona, que junto a las que segregan muchos más estrógenos de lo habitual, por lo general se inclinan por una preferencia homosexual, en contraste con los casos más habituales en nuestro mundo. Es decir, los de mujeres y hombres que, respectivamente, segregan más estrógenos y más testosterona, que normalmente se inclinan por una preferencia heterosexual, y de los casos de hombres y mujeres que segregan aproximadamente la misma cantidad de estrógeno y testosterona, que por lo regular se inclinan por una preferencia bisexual, como era habitual en los mundos de los que los visitantes provienen, aunque como ya antes habían explicado, esto no siempre fue así, pues el cambio de sociedades predominantemente heterosexuales a sociedades predominantemente bisexuales no comenzó a suceder sino hasta recién el año 2050 de su era, en el que la homofobia, la transfobia y la bifobia desaparecieron por completo, lo que permitió que las personas pudieran expresar su preferencia sexual sin el temor a ser juzgadas. Sin embargo, la homosexualidad y la heterosexualidad en aquel momento, y sin un motivo muy específico, se volvieron muy poco comunes, imponiéndose finalmente la bisexualidad por sobre las demás preferencias sexuales, concretamente en un 80%, que correspondía al porcentaje de personas que dijeron ser bisexuales en el año 2050. Siendo finalmente por el hecho de que las hormonas sexuales no solo definen la preferencia sexual y la forma de pensar, sentir y actuar, sino también el desarrollo de los órganos sexuales, que la predominancia de la bisexualidad en sus mundos fue la que originó la evolución de los humanos visitantes, convirtiéndolos en seres intersexuales, o dicho en forma más coloquial, en seres hermafroditos, es decir, seres con órganos sexuales tanto masculinos como femeninos, con la capacidad de procrear por sí mismos sin la necesidad de tener una pareja sexual, lo cual explicaba por qué todos los humanos visitantes tenían senos, caderas anchas y una silueta mayormente femenina. Básicamente era para que tuvieran la capacidad de procrear, algo que, a decir verdad, ya se sospechaba desde un inicio por casi todos, no solo porque su cuerpo tuviera una apariencia femenina y masculina a la vez, sino también por su voz andrógina y porque entre más se analizaban los rasgos de sus rostros, más complicado resultaba concluir que fueran hombres o mujeres. Empero, más que seres intersexuales, ellos preferían llamarse a sí mismos seres andróginos, un vocablo que etimológicamente significa hombre y mujer, valorando más sus cualidades mentales que físicas, con una forma de pensar, sentir y actuar que combinaba lo mejor de lo que para ellos eran ya unos extintos géneros masculino y femenino, con una ambición moderada y ligada a ello, un deseo por salir adelante, una gran empatía que iba de la mano con una excelente habilidad comunicativa y con momentos mínimos de emocionalidad, lo que también les hacía deprimirse con mucha menor facilidad, controlar mucho más su temperamento y tener muy poco interés por relacionarse sentimentalmente. Asimismo, a pesar de que por sí solos podían procrear, explicaron que mantener un control de natalidad era una prioridad en su cultura, aunque admitieron no tener ninguna ley o regulación al respecto. De hecho, los humanos visitantes también explicaron que esta cultura surgió a la par del incremento de la bisexualidad, luego de que la mayoría de parejas estaban cada vez menos dispuestas a tener hijos, aunque ello no frenó su adaptación, puesto que hacia el año 2070, del 100% de los individuos recién nacidos, 15% de ellos se registraron como intersexuales, cifra que incrementaría gradualmente con el pasar de los años. De entre todo lo comentado por los visitantes sobre su aspecto andrógino, muchas cosas ya se sabían o ya se habían teorizado bajo el respaldo de algunas evidencias científicas, aunque mucha gente no lo supiera, pero nunca antes se habían relacionado como ellos lo hicieron, y por lo tanto, eso igualmente significó una especie de auguro o vaticinio para el rumbo de nuestra historia, aunque aún falte mucho tiempo para comprobar si eso sucederá con nosotros, o al menos de acuerdo al cálculo que los visitantes nos hicieron, según las características de nuestra cultura y sistemas sociales, situándonos en lo que, para su era, fue el año 2023, mientras que ellos están en el año 12.225. Explicaron incluso que su color de tez parecido entre ellos es a causa de que, en el año 2100 de su era, se rompió el paradigma político de los estados-nación, para pasar a una nueva ideología de un solo país llamado mundo, reconociendo al idioma inglés como su lengua oficial, a los continentes como megaciudades,
a los extintos países como ciudades, y así sucesivamente, de modo que los humanos visitantes comenzaron a autodenominarse como ciudadanos del mundo, lo cual provocó el rompimiento de las fronteras entre naciones, la desaparición al fin del racismo y la xenofobia, el abaratamiento de los viajes entre lugar y lugar, y por lo tanto, también una mezcla y relación lenta pero sólida entre todas las culturas y personas de todo el mundo, que finalmente darían como producto a una sola cultura y a una sola raza de los seres humanos visitantes, de tez morena clara. Y si bien raza es un término que, aunque según las investigaciones científicas recientes es incorrecto de usar, me dará el privilegio de utilizar para facilitar esta explicación, de tal forma que los visitantes eran seres de un solo sexo, de una sola preferencia sexual, de una sola nacionalidad y de una sola raza. Curiosamente, el sexo, la preferencia sexual, la nacionalidad y la raza fueron algunas de las categorías por las cuales existió la discriminación durante mucho tiempo en su mundo, al igual que en el resto, solo que en el nuestro aún quedan pequeños rezagos de esas discriminaciones. Por supuesto que no faltaron los grupos de personas, en especial los más religiosos y conservadores, que consideraron que todo lo explicado por los visitantes no eran más que mentiras, falacias y banalidades, algunos llegando a tacharlos de demonios. Sin embargo, la ciencia confirmó que todo lo mencionado por los visitantes era cierto, lo que ocasionó una mayor aceptación por la lucha de esos mismos sectores sociales que históricamente han sido discriminados, es decir, de las mujeres, que se manifestaron a través del movimiento feminista, las personas de la comunidad LGBT y las personas de género fluido o no binario, que vieron este acontecimiento como un momento perfecto para reclamar a la unión de las naciones, la adopción de un lenguaje no binario, tras rumorarse que los visitantes usaban este tipo de lenguaje, a las que se unieron otras no pertenecientes a ningún colectivo, que, por ejemplo, pidieron la desintegración de los estados-nación. Incluso la visión sobre la inclusión en el cine y otros medios comenzó a verse de manera más justificada, peticiones a las cuales los gobiernos pidieron calma, pues ni siquiera ellos sabían qué hacer al respecto, pero estaban seguros de que cualquier decisión debía ser tomada luego de un tiempo. Curiosamente, todos estos colectivos fueron los que indirectamente habían ocasionado la evolución de los visitantes. Y por otra parte, en lo concerniente a sus grandes cabezas, los visitantes afirmaron no estar completamente seguros de a qué se debió ello, pero teorizaban que ese cambio morfológico pudo darse debido a que a partir del año 2060 la tecnología avanzó a tal punto que cada vez fue menos necesario que usaran su cuerpo para realizar cualquier tarea, pero sí más su mente gracias al surgimiento de competencias mentales, lo que en adición al desinterés por el deporte y las competencias físicas pudo provocar la existencia de cuerpos más delgados pero con cabezas más grandes, por la redistribución de grasa en el cuerpo, priorizando al cerebro en lugar de al cuerpo, aunque esa teoría, comentaron, no parecía tener mucho sustento, teniendo en cuenta que la misma tecnología tampoco favoreció demasiado al desarrollo intelectual y que, pese a ser pocas, nunca dejaron de existir las personas interesadas en el ejercicio físico. Otra alternativa que barajaron, para explicar ese posible cambio, fue el retorno al consumo de la carne de algunos animales, llamados tetracocitos, en referencia a sus 4 patas enormes que sobresalen desde el torso de su cuerpo, pertenecientes a un planeta llamado Kepler 452b, en el que actualmente los visitantes habitan, los cuales se reproducen con gran rapidez, son pequeños, tienen una apariencia como la de un alebrije y contienen un gran aporte nutricional en grasas, útiles para el desarrollo del cerebro, cuyo proceso industrial es bastante sostenible para el medio ambiente del planeta, que fueron distribuidos al resto de lugares donde habitan. En resumen, los visitantes, que antes de llegar al planeta Kepler 452b estuvieron siguiendo una dieta vegana desde el año 2050, retomaron una dieta omnívora como un recurso para controlar a la población de estos animales y también como un medio alternativo para alimentarse, tras descubrir que en Kepler 452b no todas las plantas de ciertos frutos eran capaces de germinar. Lo cierto es que sea como sea, el tamaño de la cabeza y el tamaño del cerebro siempre han sido indicadores que sirven únicamente para medir la inteligencia espacial, pero los 50 visitantes que hicieron los tests psicológicos promediaron un cociente intelectual promedio de 160 puntos, colocándolos en el grado de genios, así que se desconoce si el tamaño de su cerebro finalmente se acabó por influir en su alta inteligencia o no. En otro sentido,
A los visitantes también se les preguntó cómo funcionaba su política y su economía, qué grado alcanzaba su desarrollo social, cómo era su tecnología, así como si profesaban alguna religión. De la política, expresaron que su forma de gobierno era la tecnocracia, en el que un algoritmo hiperinteligente tomaba las decisiones políticas basándose en evidencias científicas y en el uso de la racionalidad, la lógica y la exactitud de las matemáticas, para saber qué alternativa beneficiaría más en el presente y en el futuro. Sin embargo, la decisión del algoritmo no siempre era la decisión por la que el gobierno optaba al final, ya que aún existían las figuras de los políticos, que discutían a modo de debate sobre los puntos positivos y negativos de cada alternativa, hasta llegar a un acuerdo que pudiera llegar a una mejor solución que el algoritmo, algo que rara vez sucedía, pero que dadas las pocas veces que los acuerdos de los políticos superaron a las decisiones del algoritmo, se optó por continuar este modelo, además de que, de no existir estas figuras, que sirven como una segunda propuesta y como una representación de la ciudadanía, la sociedad consideraba que se vería muy comprometida la democracia. Respecto a su economía, los visitantes afirmaron seguir un modelo económico llamado cooperativismo, cuyo funcionamiento empezaba desde la niñez, ya que los niños a partir de los 6 años eran separados de sus padres para ser completamente subsidiados por el Estado. Por supuesto que los padres deben, por ley, visitar a sus hijos, al menos una vez por semana, para terminar su crianza en óptimas condiciones, pero bajo ningún motivo los hijos pueden vivir con sus padres, con la intención de que todos los niños crezcan en las mismas circunstancias. Claro que de forma relativa, pues si hay niños que, por ejemplo, no tengan padres legalmente reconocidos, ya parten de circunstancias diferentes, pero la idea es que todos se acerquen a circunstancias lo más equitativas posibles, para que con base en esto, los niños al llegar a la adolescencia, específicamente a los 16 años, realicen exámenes para calificar sus aptitudes e intereses personales y saber así a qué áreas de trabajo deben dirigirse. Sin embargo, ninguno empieza de lleno en aquello en lo que es bueno, sino que empiezan laborando en trabajos más generales donde se requiere de mayor esfuerzo físico, pero elementales para el sostenimiento de cualquier sociedad, como los de barrenderos o los de intendentes, y van ascendiendo gradualmente a los trabajos más particulares, donde se necesitaba de mayor esfuerzo mental, conocimientos y preparación, que ya correspondían a lo que, de acuerdo a sus aptitudes e intereses, son mejores, como los trabajos de abogados, contadores, médicos, arquitectos, científicos, artistas o ingenieros, solo por mencionar algunos, hasta que finalmente llegan a los puestos más altos, que son los de políticos, maestros o empresarios, en los que se valora mucho la experiencia y la sabiduría. Algo sorpresivo para muchos fue que los sueldos que recibían no iban en función de la complejidad de la labor a la que se dedicaban, sino a la edad y a las necesidades propias de la misma. Por ejemplo, los jóvenes ganan menos, pero no porque el trabajo que desempeñaran sea más sencillo, entre muchísimas comillas, sino porque sus necesidades son menores a las de los adultos, que ganan más porque sus necesidades son mayores, mientras que los adultos mayores son los que menos ganan dado que sus necesidades son aún menores, a pesar de que desempeñan las labores más complicadas, una vez más, entre muchas comillas. Claro que esto también era relativo, pues aunque era extremadamente raro que sucediera, si un joven tiene un hijo o a un adulto mayor se le otorga la tutela de un niño, entonces ganan más para poder solventar los gastos de la crianza de su hijo hasta los 6 años. En otras palabras, ganan más porque sus necesidades pueden equipararse a las de un adulto, que también tenga hijos o esté enfermo, por ejemplo. Y adicionalmente, las personas que llegan a los puestos más altos en realidad sí ganan más, pero no por la complejidad de sus labores, sino por una recompensa a su esfuerzo, ya que cada que se pasaba un nuevo cargo, se ganaba una suma de dinero extra. De hecho, el ritmo al que cada persona asciende depende directamente de su esfuerzo, por lo que aunque igualmente era poco común debido a que la mayoría de los visitantes tienen una inteligencia muy poco variable, no era descabellado ver, por ejemplo, a políticos acercándose a la tercera edad e interactuando con políticos más jóvenes, que habían destacado mucho en sus labores anteriores. No obstante, los visitantes pronto se dieron cuenta de que esta medida era individualista, así que decidieron otorgar una mayor recompensa económica a aquellos que lograran hacer que los demás avanzaran igual de rápido que ellos a otros puestos, una recompensa que aumentaba en la misma medida en la que a más personas se ayudaba a avanzar, dotando así a su economía de un enfoque colectivista.
Era evidente que ni con esta medida se evitaba por completo el individualismo, pero sí lo reducía considerablemente, porque para la mayoría era mucho más atractivo ganar más ayudando a los demás, pese a que ello implica tener que quedarse más tiempo en sus cargos y tardar más en ascender de puesto. Y concluyeron mencionando que la visión principal bajo la que se construyó este modelo fue la de evitar dar demasiado poder a las empresas, algo que durante muchos años incentivó la desigualdad, como había ocurrido con la economía del capitalismo, que era la forma en la que ellos nombraban al sistema económico libertarista, ni dar demasiado poder al Estado, lo cual dio entrada a la corrupción y la pobreza social, como había ocurrido con la economía del socialismo, que era la forma en la que ellos nombraron al sistema económico estatista. Y es que, según los visitantes, aunque el Estado intervenía en su sistema económico, este solo lo hacía para perpetuar un mundo en el que todos partieran de circunstancias muy similares, así como para fomentar la colectividad, pagando más a quienes deciden ayudar a los demás, pues por el resto, las leyes de la oferta y la demanda se autorregulan en todo sentido, como el libre mercado, y al final son las personas las que deciden si asumir una postura individualista, como la del capitalismo, o una postura colectivista, como la del socialismo en su estilo de vida laboral. Y en ese mismo sentido, su modelo económico también tiene un gran impacto en su educación, que solo se dedica a la enseñanza de los conocimientos más básicos y más fundamentales de la cultura general, así como de los conocimientos más útiles para la vida práctica, puesto que los conocimientos necesarios para desempeñarse en las profesiones se aprendían sobre la marcha. Como era de esperar, este sistema también recibió críticas, pues pronto surgieron los cuestionamientos acerca de que se trata de un sistema que depende enteramente de un control de natalidad eficiente para que todos los cargos laborales de acuerdo a las edades correspondientes de estos fueran vastos, además de que si todos ascendían rápido de puesto, no habría tiempo suficiente para que se satisfacieran las necesidades que cubrían los trabajos por los que todos empezaban, a los que los visitantes respondieron que ambos problemas se solucionan gracias al uso de cyborgs, que ayudan a hacerse cargo de las labores donde no hubiera un cupo suficiente para laborar, por el tiempo que se considerara necesario, y mantener a flote a la sociedad, admitiendo incluso haberles brindado derechos como a los humanos, lo que abrió la posibilidad a que los cyborgs fueran seres sintientes, una cuestión que hasta día de hoy permanece como información clasificada por la Unión de Naciones. Otros criticaron a su sistema por considerarlo un tipo de socialismo no tan radical y por ser cruel para los niños, algo a lo que los visitantes justificaron porque su evolución les permitió no requerir de mucho apego emocional, acabando por evidenciar que su sistema era funcional para ellos por su contexto histórico, siendo conscientes de que su sistema no era perfecto y estaba en constante evolución, a pesar de que fue el propio algoritmo hiperinteligente el que les había recomendado adoptar este sistema, ya que como cualquier sistema, teoría o doctrina llevada al extremo que terminara en el sufijo ismo, eventualmente lleva sesgos y falacias, y estaba casi condenada a desaparecer, algo que en cierta forma terminó por vislumbrar que no eran seres tan perfectos como erróneamente se podría pensar de una raza alienígena superior. Sobre lo relativo a su desarrollo social y tecnología, no dijeron mucho además de la existencia de los cyborgs, pero afirmaron que la esperanza de vida promedio oscila entre los 100 y los 110 años, y aseguraron tener las curas para todas las enfermedades. En palabras suyas, en muchas usaban lo que coloquialmente denominaron fuego contra fuego, es decir, virus y bacterias para detener a otros virus y bacterias, luego de que algunas curas como los antibióticos fueran perdiendo efectividad. Asimismo, reconocieron que pese a tener un gran interés por desarrollar su tecnología y finalmente hacerlo, no lo usaban demasiado, como una medida tras haber comprendido que el uso desmedido de la tecnología era la que había propiciado la destrucción en su planeta de origen. Tal vez ello explicaba el porqué del minimalismo con el que describieron sus naves cuando éstas fueron inspeccionadas. Pero en lo que más sorprendieron los visitantes fue cuando se les preguntó sobre su religión y sobre si creían en alguna deidad, pues aunque afirmaron no profesar ninguna religión, aun cuando existía la especulación de que la ciencia era su religión, sí reconocieron creer en una deidad, la física cuántica, con la que, en sus propias palabras, podía hacerse una analogía casi perfecta con el Dios convencional que todos conocemos. En primer lugar, era omnipotente, porque la física cuántica todo lo puede, pues todos los enlaces químicos entre los elementos químicos que conforman a la materia no podrían darse sin las partículas subatómicas. En segundo, era omnipresente,
porque la física cuántica se halla en toda la materia. En tercero, era omnisciente, porque la física cuántica todo lo sabe, conoce cómo enlazar todos los compuestos químicos que existen. En cuarto, era la creadora del universo, gracias a las fluctuaciones cuánticas. Y en quinto, te ayudaba si se lo pedías. Claro que no en un sentido literal, pero el poder de la fe llegaba al subconsciente de cada uno, donde se alberga la física cuántica, que vislumbraba a las personas para poder encontrar soluciones a sus problemas. En lo único que discrepaban era en que Dios, o en este caso la física cuántica, era buena en sí misma, puesto que tenía el bien y al mal al mismo tiempo, y según la forma en que se canalizara su energía y usara, era buena o mala. En otro sentido, los visitantes aprovecharon para abordar un poco más sobre su pasado, asegurando provenir de un planeta llamado Tierra, ubicado en una galaxia denominada Vía Láctea, a unos 6 millones de parsecs de nosotros, que hubieron de abandonar por la contaminación y el cambio climático que los sacudió, en parte provocado por factores naturales como el calentamiento global, y en parte por el uso desmedido de la tecnología que disparó el calentamiento global, y en actual proceso de purificación para poblar un planeta llamado Marte, en el año 2154, perteneciente también a la Vía Láctea, en el que la gravedad es apenas la del 38% de la Tierra, lo cual explicó por qué los visitantes provenientes del planeta Marte eran más altos, alcanzando una estatura promedio de 2,50 metros, en comparación a los provenientes del planeta Kepler 452b, que alcanzaban una altura de 1,90 metros, y que poblaron hasta el año 2706. Sobre la Tierra, comentaron que es un planeta cuyas características coinciden en prácticamente todo con las de nuestro planeta, llamado Mar Azul, incluso en sus acontecimientos históricos e instituciones, pues de acuerdo con lo descrito por los visitantes humanos, al igual que la Tierra, nuestro planeta igualmente está compuesto por aproximadamente 75% de agua y 25% tierra. Tiene una superficie de 511 millones de kilómetros cuadrados, muy similar a la del planeta Tierra, que es de unos 510.072.000 kilómetros cuadrados. Tiene un único satélite natural, llamado Ariel, del mismo modo que el planeta Tierra, solo que este se llama Luna. Nuestro planeta tiene un periodo orbital bastante similar al de la Tierra, de 367 días, mientras que el de esta última es de 365 días y 6 horas, y un periodo de rotación de 24 horas, exactamente igual al de la Tierra. De hecho, la razón principal por la que los visitantes quedaron tan asombrados con nuestro mundo fue por las increíbles coincidencias de su mundo con el nuestro, pues en esencia, lo mismo que hay aquí lo hay o lo hubo también en los planetas que habitan y llegaron a habitar los visitantes, pero en algunos casos con diferentes nombres. Por ejemplo, además de la economía libertarista, que para ellos era el capitalismo, o la economía estatista, que para ellos era el socialismo, lo que para nosotros es la Comandancia de Búsqueda de Inteligencia Alienígena, para ellos es su institución homóloga, conocida como SETI, mejor conocida como Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. La Organización Espacial de las Naciones, ellos la llaman Estación Espacial Internacional. El país de Kilia y la ciudad de Anjo, ellos lo relacionaban con un extinto país llamado Madagascar y con una ciudad llamada Antananarivo, que fue el país más megadiverso de la Tierra, y ambos coincidimos en el significado y forma de denominar a una cantidad innumerable de fenómenos naturales y artificiales, como los términos ovni, testosterona, estrógeno, país, nación, solo por mencionar algunas similitudes. Sin embargo, solo hubo una cosa en la que inequívocamente coincidimos totalmente. Ello era el idioma en el que le estoy narrando esto, el español. Finalmente, el trato que los visitantes propusieron a nuestro planeta fue una clase de intercambio. Ellos nos ofrecían tecnología de todo tipo para curar enfermedades, producir alimentos a un ritmo más rápido y más barato, y en general, incrementar la calidad de vida de las personas, al igual que una ciencia al mismo nivel que las matemáticas y el lenguaje, así como al mismo nivel que la materia y la energía de la materia, que son los elementos con los que se construye el entendimiento del mundo a cambio de semillas de muchos frutos de Kilia, con el objetivo de sembrarlas y obtener sus cosechas en un planeta que habían descubierto, al cual bautizaron como Magna Tierra, con características aún más parecidas a las de la Tierra en comparación a Kepler 452b, pero en el que no había muchos frutos, pese a que su suelo era fértil y las condiciones atmosféricas eran óptimas. Trato que fue aceptado por los dirigentes de Kilia, con el visto bueno de la Unión de Naciones. No obstante, como si de un cuento de tragedia se tratase,
Un atentado contra la vida de uno de los habitantes en la ciudad de Anjo frenó cualquier tipo de negociación. Su cuerpo fue desaparecido sin dejar rastro, pero el resto de los visitantes pronto se enteró del suceso gracias a unos microchips implantados en su cerebro que les informaban sobre cualquier acontecimiento, algo así como portar una supercomputadora en sus mentes, evidenciando que no eran humanos puros, sino transhumanos, algo que ninguna de las pruebas a las que se les pidió someterse pudo revelar. Las autoridades inmediatamente tomaron cartas en el asunto y lograron atrapar a los responsables, de quienes se dijo formaban parte de un clan terrorista, aunque muchos rumores apuntan que fueron los propios gobiernos mundiales los que estuvieron detrás de ello. Pero sea como sea, los visitantes, los humanos de la Tierra, rompieron el trato y se marcharon decepcionados del planeta, aunque asegurando que tal vez regresarían cuando hubiéramos evolucionado más como especie, y que no tenían resentimiento por lo ocurrido, porque ellos alguna vez fueron como nosotros. Por ello, todo parece indicar que no tomarán represalias bélicas, pero no miento cuando digo que todos los días me pregunto si los visitantes adelantaron el curso natural de las cosas, si algún día volverán, y en qué periodo histórico consideran que ya habremos evolucionado lo suficiente. ¿Estarán dispuestos a ayudarnos en los momentos difíciles que se avecinan? ¿Los gobiernos harán públicas algunas otras cosas que los visitantes les dijeron? No sé lo que pase, pero siento miedo y emoción a la vez porque regresen.